La resonancia del pasillo, la arquitectura de las casas antiguas, siempre esconde secretos profundos que los muros nuevos jamás podrían replicar. De niña me fascinaba y a la vez me aterraba recorrer los pasillos de la enorme y vieja casona de mi abuela Soledad, un lugar lleno de techos altos, vigas de madera crujiente y habitaciones que siempre se sentían un poco más frías de lo normal, sin importar qué tan fuerte estuviera el sol afuera. Era una construcción de mediados del siglo pasado, con pasillos sumamente largos y oscuros que parecían devorar la luz del día, y pisos de mosaico antiguo que resonaban con un eco extraño ante cada pisada. Sin embargo, detrás de esa belleza nostálgica y señorial, en esa propiedad existía una regla familiar sumamente estricta, absoluta e inquebrantable, que todos los nietos y parientes debíamos respetar al pie de la letra, si no queríamos desatar la furia de los mayores. Nadie, absolutamente nadie, podía quedarse en la sala principal después de la medianoche. Durante toda mi infancia y adolescencia, yo pensaba de manera ingenua que aquello no era más que una simple superstición de pueblo, una de esas tantas leyendas viejas que los abuelos inventan para obligar a los niños a irse a dormir temprano. No andar vagando por la casa y no gastar luz eléctrica de manera innecesaria. Mi nombre es Verónica, y por azares del destino, esta semana me tocó regresar a esa misma casona para quedarme por completo al cuidado de mi abuela Soledad, debido a una fuerte y avanzada enfermedad que la mantiene postrada en cama, debilitada y completamente dependiente de asistencia constante. Fue precisamente en estas largas noches de vigilia, cuando el silencio del mundo exterior se vuelve ensordecedor, cuando logré entender el verdadero, oscuro y verdaderamente aterrador peso que habita escondido en este lugar. Las primeras 2 noches de mi estancia transcurrieron con relativa calma y monotonía. Entre el sonido constante del viento, golpeando con fuerza los ventanales antiguos, y la rutina de administrarle a la abuela sus respectivos medicamentos cada ciertas horas para controlar sus dolores. Pero la noche del jueves, la atmósfera dentro de la propiedad cambió por completo de un momento a otro, volviéndose densa, pesada y tan sumamente fría que el aire mismo costaba trabajo respirarlo, calando directo hasta los huesos. Eran exactamente las 2 de la mañana cuando me encontraba en la cocina preparándome una taza de té para intentar combatir el cansancio físico y la neblina mental que traía encima debido a las pocas horas de sueño. De pronto, un ruido sutil pero sumamente nítido rompió por completo la quietud de la madrugada. Era un rasguño suave, constante y rítmico, que parecía provenir directamente del fondo del pasillo principal, justo en la zona donde el corredor se conecta con la sala de estar. Al principio, mi mente cansada intentó buscar cualquier explicación lógica para calmar los nervios. Intenté convencerme de que se trataba de un gato callejero que de alguna manera había logrado colarse por el patio trasero, o tal vez de las ramas de los árboles rozando las paredes exteriores debido al viento de la noche. Tratando de mantener la calma, tomé la linterna de mi teléfono celular, salí de la cocina con pasos lentos y apunté con el haz de luz hacia la profunda oscuridad del corredor para verificar que todo estuviera en orden y cerrar bien las puertas. Conforme avanzaba con cautela por el pasillo, sintiendo los mosaicos helados bajo mis pies, me di cuenta con un horror creciente de que el sonido no venía del suelo, ni de las ventanas ni del exterior de la casa. El crujido y el rasguño provenían directamente de adentro de la pared de concreto de la sala, justo en el punto exacto donde se encuentra colgado un espejo antiguo de marco negro, pesado y labrado que ha pertenecido a la familia por generaciones. Con el corazón latiéndome con una fuerza brutal en la garganta y las manos completamente heladas, me acerqué con extremo cuidado y pegué el oído a la fría y rugosa superficie del muro, conteniendo la respiración. En ese preciso instante, el rasguño se detuvo en seco, como si lo que estuviera adentro se hubiera percatado de mi presencia. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío que me erizó cada vello del cuerpo. Pero antes de que pudiera apartarme del susto, una voz infantil, extrañamente rota, distorsionada y carente de cualquier rastro de vida humana, susurró mi nombre completo desde el interior del muro, justo detrás del cristal, como si alguien estuviera atrapado en un espacio milimétrico dentro del concreto y me estuviera suplicando atención. Sentí un frío glacial que me congeló la sangre y me paralizó las piernas por completo, impidiéndome reaccionar, gritar o salir corriendo de esa sala maldita. El terror absoluto me mantuvo completamente inmóvil durante lo que parecieron horas eternas, aunque en realidad mi sentido del tiempo estaba tan distorsionado que apenas habrán sido unos escasos minutos. Mi mente intentaba desesperadamente buscar una explicación lógica y racional, aferrándome a la idea de que el cansancio por cuidar a un enfermo me estaba cobrando factura y haciéndome alucinar ruidos extraños, pero la certeza absoluta de haber escuchado esa voz rota pronunciar mi nombre completo con tanta claridad me desgarraba cualquier intento de cordura. Sin embargo,
Lo peor y más espantoso de la noche no fue ese susurro siniestro atrapado en la estructura del muro, sino lo que sucedió justo a mis espaldas un instante después. Mientras seguía completamente petrificada frente al espejo negro, comencé a escuchar unos pasos sumamente lentos, pesados y arrastrados que venían caminando desde el fondo del pasillo, saliendo directamente de la habitación de mi abuela Elena. Al girarme con el pavor absoluto de encontrarme con una aparición fantasmal, el haz de luz de mi linterna iluminó la silueta encorvada de mi abuela. Estaba de pie en medio de la oscuridad, completamente descalza sobre el piso helado, vistiendo únicamente su camisón blanco. Lo verdaderamente aterrador era que mi abuela llevaba meses sin poder levantarse de la cama por sí misma, debido a su avanzada debilidad y a los fuertes dolores que la aquejaban. Pero ahí estaba, caminando con una rigidez anatómica espeluznante, con los brazos caídos a los lados y con los ojos desorbitados, fijos y abiertos, apuntando con obsesión hacia la pared de la sala. Me acerqué a ella temblando, intentando tomarla suavemente del brazo para regresarla a su recámara, pensando que tal vez estaba sufriendo un peligroso episodio de sonambulismo o una fuerte alucinación provocada por las dosis de sus analgésicos nocturnos. Sin embargo, antes de que pudiera articular una sola palabra para tranquilizarla, mi abuela me tomó de la muñeca con una fuerza sobrenatural, una presión tan brutal y dolorosa que me obligó a soltar el teléfono celular, el cual cayó al suelo dejando la sala en penumbras, iluminada únicamente por el reflejo indirecto que rebotaba en el techo. Sin desviar ni un milímetro sus ojos fijos del muro, con una voz extrañamente grave, seca y profunda que no parecía en absoluto la de una anciana de su edad, me apretó la piel con violencia y me dijo una frase que se me clavó como una aguja en la memoria para el resto de mis días. No le contestes, Verónica. Por el amor que nos tienes, mantén la boca cerrada y no le respondas jamás en la oscuridad. Porque si esa cosa que vive del otro lado llega a saber que la escuchas con claridad y que le prestas atención, te va a suplicar con la voz de tu madre, de tu hermano o de tus seres queridos que la dejes salir, y una vez que le abras la puerta de tu mente por medio de una palabra, no habrá muro ni concreto en este mundo que pueda volver a contenerla. En ese preciso momento, como si la entidad respondiera a las advertencias de mi abuela, los rasguños dentro de la pared de la sala se reanudaron con una violencia inaudita. Pero esta vez ya no eran suaves caricias sobre el cemento. Se convirtieron en golpes secos, desesperados y brutales, como si decenas de manos invisibles estuvieran golpeando con furia el reverso del muro, rompiendo el yeso desde el interior para intentar quebrar la estructura de la casa. El espejo antiguo de marco negro comenzó a vibrar con tal intensidad que el metal de los soportes crujía contra el concreto, amenazando con caer y hacerse mil pedazos contra el suelo. Mi abuela Elena, sin soltarme, comenzó a rezar en voz baja en un idioma que yo no lograba comprender, una letanía rápida, monótona y constante, mientras me arrastraba lentamente hacia atrás con una firmeza que no admitía resistencia, obligándome a retroceder por el pasillo largo sin quitarle la vista a la sala que parecía cobrar vida en la penumbra. Yo solo podía llorar en completo silencio por el pánico, sintiendo cómo el frío del lugar se metía directamente en mis pulmones y cómo la atmósfera se llenaba de un hedor rancio a humedad y a encierro antiguo. Con un último esfuerzo, logramos entrar a su recámara y cerramos la pesada puerta de madera con triple llave, pasándonos el resto de la madrugada abrazadas en una esquina de la cama, escuchando a la distancia cómo los golpes violentos en la sala continuaban con furia destructiva hasta que los primeros rayos del sol del viernes comenzaron a filtrarse por la ventana, devolviendo el silencio habitual al lugar. Cuando la luz del día iluminó por completo las habitaciones de la casa, el terror paralizante de la madrugada comenzó a transformarse en una profunda, obsesiva e inquietante intriga que no me dejaba tranquila. Mi abuela Elena regresó a su estado de debilidad física habitual en cuanto amaneció, como si la energía sobrenatural y la fuerza brutal de la noche se hubieran esfumado por completo con la llegada del sol. No recordaba absolutamente nada de haber salido de su habitación, de haberme sujetado la muñeca, o de las palabras de advertencia que me había dicho con tanta seriedad frente al espejo. Aprovechando que ella se quedó profundamente dormida bajo el efecto de sus medicamentos matutinos, me armé de todo el valor que me quedaba y regresé a la sala principal con una linterna potente y una libreta para revisar el lugar. La sala se veía completamente normal y en orden a simple vista, pero al acercarme al espejo antiguo y examinar la superficie de la pared con detenimiento, noté algo que me erizó la piel por completo y me hizo dar un paso atrás. El yeso y la pintura alrededor del marco negro presentaban una serie de microfisuras perfectas y profundas, líneas finas que formaban un patrón, inconfundible que se parecía de manera exacta al contorno de unas manos, humanas empujando la pared hacia el exterior, con una fuerza desesperada, decidida a no volver a pasar por otra. Noche de terror absoluto sin entender realmente
¿A qué clase de peligro me estaba enfrentando en el hogar de mi propia familia? Aproveché la tarde para ir a la biblioteca pública del pueblo a investigar los planos originales, los registros notariales y la historia oculta de la casona familiar. Tras revisar durante horas varios archivos polvorientos, recortes de periódicos viejos y documentos de propiedad de principios del siglo pasado, descubrí un dato perturbador que mis padres y tíos habían mantenido oculto bajo un pacto de silencio durante generaciones. La casa original de mis bisabuelos había sido construida directamente sobre los cimientos de una antigua edificación colonial que sufrió un misterioso incendio, donde varias personas quedaron atrapadas, y en los registros de la remodelación posterior, se mencionaba explícitamente que los albañiles y constructores abandonaron la obra en repetidas ocasiones porque aseguraban escuchar lamentos y susurros infantiles atrapados entre las dobles paredes, que se levantaron deprisa para nivelar el terreno. La regla de no estar en la sala después de la medianoche no era una simple manía de anciana o una superstición de rancho. Era un plano de contención arquitectónica, un límite diseñado deliberadamente para no alimentar con la atención y el miedo humano a esa entidad hambrienta que habita en el vacío del muro. Hoy es sábado por la tarde y me encuentro nuevamente sola en la cocina de la casa, preparando los medicamentos de la abuela, mientras veo cómo el sol comienza a ocultarse lentamente detrás de los árboles del jardín, sabiendo perfectamente que en unas cuantas horas la medianoche volverá a caer sobre nosotras. Los dolores de cabeza provocados por el cansancio acumulado, la falta de sueño y el estrés de la situación me tienen al límite de mis fuerzas, pero he tomado una decisión firme y definitiva en mi mente. No voy a permitir que el miedo termine por destruir mi estabilidad emocional ni la paz que tanto le costó construir a mis padres y abuelos en este hogar. He verificado las cerraduras de todas las habitaciones, he colocado protecciones físicas y he diseñado mi propio plano de defensa mental y espiritual para enfrentar la noche que se avecina con total entereza. Sé perfectamente que cuando las manecillas del reloj marquen las 12, los rasguños violentos volverán a resonar detrás del espejo antiguo, y esa voz rota intentará llamarme utilizando los tonos más dulces, conocidos y familiares para quebrar mi fuerza de voluntad y hacerme hablar. Pero mantendré el silencio absoluto, pase lo que pase. Mi nombre es Verónica, y he aprendido que la peor arquitectura del terror es aquella que nosotros mismos ayudamos a edificar en nuestra mente, cuando decidimos prestarle atención a las sombras que habitan del otro lado del muro. Nos vemos en el próximo episodio, donde descubriremos qué sucede cuando decides mirar directamente a través del cristal del espejo para enfrentar al susurro,